El G20, como grupo aglutinador de las economías más poderosas del planeta, es sin duda el foro ideal para encontrar soluciones reales a los desafíos que hoy por hoy, tanto en materia económica como financiera, el mundo enfrenta. Desafíos cuya gravedad, no es ocioso decirlo, puede calificarse de histórica. Los acuerdos a los que llega el G20 son muy relevantes por varias razones. En primer lugar, tienes entre esos países el 85% de la producción mundial. En segundo lugar, son países relevantes desde el punto de vista geopolítico y militar. En tercer lugar, a esos países los acompaña la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, tienes involucrados en esas decisiones prácticamente a todo el mundo, al menos a todo el mundo que importa. En el G20 se puede pues ver el quién es quién de la economía mundial, no solo porque los países que lo integran generan casi la totalidad de la riqueza del planeta, sino porque es un foro en el que no solo están representadas las naciones más industrializadas del mundo, sino también, y de manera muy significativa, las llamadas potencias emergentes. Estos nuevos países, dentro de los países en desarrollo, crearon una economía más dinámica que la propia de Occidente, que no se ha podido recuperar. Y los otros países, incluyendo México, Corea, Sudáfrica, Brasil, etcétera, están creciendo más rápido que los países desarrollados. Y cuando se les vino la crisis, los países no fueron, por primera vez, no fue una crisis de países en desarrollo. Para atender los problemas de la agenda, por primera vez había que contar con la opinión de los otrora insignificantes países en vías de desarrollo, y fue así que a raíz de la crisis del 2008 surgió el G20, porque si algo queda claro en el mundo económico actual es que las grandes potencias ya no se bastan para controlar los desbordados problemas financieros que aquejan al globo. Me parece que en estos momentos los grandes polos de poder como son Japón, como son la Unión Europea, y como son Estados Unidos, miembros prominentes precisamente del G20, no están en posibilidad de poder ofrecer una alternativa ni de corto plazo ni fácil a la colosal crisis económica del mundo occidental. Lo que es un hecho es que de la coordinación que pueda alcanzarse en el seno del G20, en gran medida dependerá la recuperación de la normalidad en los ámbitos económicos y financieros mundiales. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Considero que la óptica francesa en esto que te voy a preguntar es particularmente interesante, o va a ser particularmente interesante, porque quisiera hacer un breve comparativo. En México tuvimos una crisis similar a la de Grecia en 1994. Y a los pocos meses, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ya había invertido capital político importante en el Congreso de Estados Unidos para conseguir lo que se llama un paquete financiero para México, un paquete de rescate, que en esos momentos costaba 50,000 millones de dólares, ¿no? La economía de Grecia es bastante más chica que la mexicana y está costando como 150,000 millones de euros actualmente ese rescate. La pregunta yo te la haría en dos direcciones. Uno, ¿qué se necesitaría en este momento para crear ese digamos, bolsa de capital que pudiera sacar la crisis griega más adelante, similar a lo que hizo Clinton en su momento? O ya no hay una potencia económica tan hegemónica como la había como para poder hacer esto, o la concertación no da para ello. Y segundo, ¿por qué se ha encarecido tanto esto? Bueno, sobre la primera pregunta es lo que hacemos en la Unión Europea, ¿no? Con el Fondo de Estabilización, donde ponemos mucho dinero, y hemos decidido el 26 de octubre de poner 100,000 millones más de euros. Entonces, de cierta manera... Pero no nada más para Grecia, ¿verdad? No, nada más para Grecia, pero en fin, okay. Grecia va a beneficiarse primero de eso. Entonces, sí, lo que hicieron los americanos con México, de cierta manera, los europeos lo hacen con Grecia. Bueno, porque no hay de otro. ¿Qué otra opción hay, no? Si falta dinero, hay que encontrarlo para ponerlo. O, como se hace también, decir, bueno, no se va a pagar. Y es lo que pasa con el 50%. Pérdidas los bancos. Eso es una pérdida de los bancos. Pero aquí regresamos al tema de la sostenibilidad y de los 29 bancos no sistémicos. Si tú los debilitas demasiado, entonces esta pérdida que tienen aquí se vuelve una amenaza global. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. Por eso me parece que hay mucho equilibrio entre la ayuda que se da a Grecia, por un lado, pero también, por el otro lado, esta vigilancia para estar seguro que no va a tener un impacto fatal sobre los grandes bancos sistémicos.
Ahora, los brasileños hicieron una crítica muy fuerte, el ministro de Finanzas de Brasil ahí en Cannes, diciendo, es que ustedes los europeos se tardan demasiado, si hubieran sido más ágiles, esto no estaría ocurriendo. Bueno, es que Europa es un conjunto de 27 países. Tú conoces bien cómo funciona Europa. Hay que ir a una reunión en Bruselas y ver que cuando tú tienes 27 países, ni siquiera cada uno puede tomar la palabra en una reunión porque no hay el tiempo necesario. Entonces, ¿cómo llegamos a acuerdos? Así, ¿no? Es fácil cuando es un país, un gobierno, ¿no?, que toma las medidas y las decisiones. Cuando son 27 países, es todo un proceso democrático. Entonces toma tiempo y yo creo que no hay de otro, ¿no? Es que cada uno tiene que expresarse, decir si está de acuerdo, por qué no, después trabajan los funcionarios y toma su tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tú crees que a partir de esta crisis salgan algunas nuevas normas europeas de cómo atender este tipo de fenómenos? Sí, yo creo que es lo que mencionaba hace un momento. Es que crece Europa, no es una cosa fija, definitiva, estática, sino que cada crisis abre nuevos interrogantes, nuevos caminos, y cómo hacemos. Y a mí me parece que es fantástico que tengamos este proceso de crecimiento democrático enfrentando crisis que no se habían previsto y tomando después las medidas para seguir adelante y crecer más, porque finalmente es una aventura. Como, es un experimento que no existe en ninguna parte del mundo. Nunca había existido eso. Es formidable, extraordinario, pero difícil. Y la gente valora, a pesar de la crisis en Europa, o espero que valore, la parte de seguridad que le da a la Unión Europea el hecho de tener un conjunto de países como este, el hecho de tener una red social como la que tiene Europa, el hecho de tener ciertos estándares laborales que elevan realmente las cosas, ¿no? Exactamente. Y ese tema, entrando en lo laboral ahora sí, porque fue uno de los acentos más importantes que se pusieron, me dio mucho gusto, por cierto, porque realmente si la parte del empleo comienza a caminar en la dirección correcta, todas estas tensiones, incluso la economía, pues va a ir mejor. Sí, claro. Pero hubo ciertas recetas que tú dijeras generales para... Bueno, yo creo que para que la gente entienda bien de qué se trata, finalmente hubo 3 bloques en Cannes. Hubo la agenda de crisis, hubo la agenda histórica, regulación financiera, etcétera, y los nuevos ejes. Y nosotros quisimos poner el tema social en la agenda del G20 donde no estaba realmente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de qué se trata en la economía? De personas. Si tú tomas medidas sin tomar en cuenta lo que pasa con la gente que trabaja, que son los actores económicos finalmente. Los consumidores. Entonces tenemos 2 temas que a mí me parecen que salieron en Cannes de gran importancia. Primero, el empleo, porque finalmente en esta situación la preocupación número 1 es el empleo. Y dentro del empleo, la primera preocupación es el empleo de los jóvenes. Es cierto que tenemos en Europa, no conozco la situación en otros países, pero un problema muy severo de empleo de los jóvenes. Y entonces a mí me pareció inevitable que toquemos este tema para ver qué podemos hacer. Quizás no hay recetas así mágicas, pero en fin, es un problema esencial incluso de la democracia. Ponte en los zapatos de un joven que sale de una excelente escuela, que llega al mercado de trabajo que no encuentra nada. Eso no es una excepción, son muchísimos. No te hablo de un joven que no tiene formación, pero te hablo de unos que salen de las mejores escuelas y que se encuentran sin trabajo. Entonces, eso es un fenómeno que vemos en Europa y sí es urgente que hagamos algo. Es un tema estructural delicadísimo. Es un tema estructural. Y yo creo que el otro avance porque al mismo tiempo personas de mayor edad no quieren salir del mercado laboral porque las pensiones son muy pobres. Pero no es que se necesite necesariamente que alguien sale para que alguien puedes entre, expandir el pastel. Porque son diferentes problemáticas. El otro tema que salió en Cannes, que me parece muy importante, es el piso de protección social o los pisos de protección social. Obviamente no vamos a tener como unas normas, aunque es importante que cada
país acepte las normas internacionales, pero más allá es que necesitamos flexibilidad. Pero este piso de protección social hay que trabajar en eso porque haya un mínimo en todos los países. Y a mí me parece que es un avance importante el hecho de que hubo un consenso en Cannes sobre este tema. Eso, el social, es uno de los nuevos ejes. Yo veo 3 nuevos ejes en Cannes finalmente. El tema social, pero el tema que yo creo que interesa mucho a la presidencia mexicana, que es el tema de la agricultura. ¿Qué es el tema de la agricultura? Bueno, son varios retos. Los costos de los commodities y todo lo que está pasando. Pero el primer reto es la seguridad alimentaria. Así es. Hay gente en el mundo que muere de hambre. Y incluso dentro de los del G20. Incluso del G20, pero viste lo que pasó en África, ¿no? Tremendo. Entonces, nosotros sabemos todos que a horizonte de 2050 necesitamos un crecimiento de la producción agrícola del 70%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer reto. Segundo reto, tenemos una volatilidad enorme de los precios agrícolas. Eso es muy desestabilizante. ¿Te acuerdas de la crisis de la tortilla, no hace tanto? Sí, cómo no. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que este movimiento de los precios provoque crisis? Y está vinculado al tema del cambio climático también. Además, que es un tema del G20 también, que va a tener mucha atención durante la presidencia mexicana. Pero, ¿qué más necesitamos en el tema agrícola? Necesitamos más previsión. ¿Cómo van a ser las cosechas? Pero si sabemos más lo que va a pasar, entonces podemos reaccionar rápidamente, incluso con anticipación. Si sabemos que la cosecha de trigo va a ser realmente más baja de lo que se había pensado, de lo que era los años anteriores, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con reservas, lo hacemos con mayor planeación, etc. Y el último tema es precisamente cómo vamos a reaccionar más rápidamente. No hay que esperar que se muera la gente. Entonces tenemos, y eso también es un resultado importante del G20 en Cannes, tenemos un proyecto piloto que es en África del Oeste, a ver cómo nos preparamos a crisis que de todas maneras, ahora o más tarde, aquí o allá, van a aparecer. Es una especie de laboratorio mundial. Exactamente, es un laboratorio. Entonces yo creo que en este tema agrícola hubo, ¿te acuerdas? Una reunión ministerial en Francia en el mes de junio con un plan, ¿no? El ministro, el secretario mayor que estaba en Francia, y este plan fue el primer paso en este tema agrícola, el primer paso que se haya dado desde la creación del G20. Sí, me parece muy, muy relevante. Y por último, el otro eje de estos 3 ejes que nuevos, presento digamos, como los nuevos ejes es el desarrollo. El desarrollo es muy importante y aquí tú te acuerdas que en Cannes hubo una decisión para tener programas de infraestructura, 11 programas de infraestructura en el mundo. Uno aquí que se trata de autopistas entre México y Panamá para facilitar espero que el gran corredor mesoamericano. Exactamente, es uno de los temas. También va a ser ya elemento del plan mesoamericano. Entonces, ven cómo las cosas están conectándose entre el plan mesoamericano y el G20. Entonces, primero, ¿cómo podemos desarrollar las infraestructuras en el mundo? Porque eso es factor, obviamente, de crecimiento. Pero también una pregunta muy sencilla, ¿cómo vamos a financiar el desarrollo? Necesito interrumpirte un minuto porque vamos a hacer un corte, pero regresamos con este tercer segmento que me parece muy importante y me gustaría también que entráramos en la presidencia de México el año que viene. Es que regresamos después de esta pausa.